por fin lo han conseguido. El Brentford es equipo de la Premier League. Y sí, ya está aquí el vídeo para los Bees. Bueno, Juan, Dios, cuánto nos han pedido este vídeo. La de comentarios de el vídeo del Brentford, por favor, el vídeo del Brentford, vídeo del Brentford. Primero el ascenso del Brentford. Es verdad. Y luego el vídeo del Brentford. Claro, cada cosa a su tiempo. ¿Qué pasa? Claro. Ha sido una semana ajetreada, muchachos, porque diréis, ¿por qué lo sacáis tantos días después? Bueno, se han juntado muchos factores. Muchos. Juan ha estado tonteando con la muerte. Sí, me fui de vacaciones y se me largaron porque tuve una amigdalitis bastante importante. Dejémoslo ahí. He estado, por ejemplo, la final de la Champions la vi entre delirios de fiebre. Entonces fue un partido para mí espectacular porque estaba ahí tumbado en la cama sudando como un cerdo. Sí, increíble. O sea, tú la final de la Champions que viste fue del Torpedo de Zagreb contra el Cádiz. Para mí la soñé yo. Sí, ¿no? Estaba en mi cabeza. Espectacular, Sí. espectacular. Entonces te has recuperado de esa visita breve a las puertas de la muerte y por su parte Ilie está de vacaciones. Entonces, pues... Está en las puertas de la vida. Está en las puertas de la vida. Entonces, pues no éramos equipo suficiente, tenemos vídeos grabados, también ha venido algún invitado que otro, pero para este vídeo del Brentford, pues teníamos que esperar sobre todo a que Juan escapara de las garras de la mismísima muerte. Escapado. Ha regresado y por eso ya tenéis aquí el vídeo del Brentford. Un vídeo que teníamos muchas ganas de hacer, porque ya son muchos años hablándoos del proyecto del equipo londinense, hablándoos de lo cerca que estaban del ascenso y sobre todo siempre hablándoos de que nunca lo conseguían. Así que hoy por fin sí hablamos del Brentford como equipo de Premier League. Pero Juan, lo primero es empezar por el principio, por la historia del Brentford y sobre todo porque es un equipo que más que nunca, y mira que no me gusta hablar de mala suerte en el fútbol, pero con ellos sí que más que nunca hay que hablar de mala suerte. Sí, es un equipo que desde luego ha sido desafortunado desde sus comienzos y vamos a hacer un pequeño repaso de su historia para que comprendáis hasta qué punto era visto como un equipo gafe en Inglaterra. Así que primero empezamos con su mote y con su apodo, los Bees, que bueno, pues nace prácticamente en los primeros años de su fundación. Su fundación es en 1889 y se llaman Bees por un error, Nacho, lo cual es ciertamente llamativo. A finales del siglo XIX, durante un partido del Brentford, en el que jugó Joe Gerrans, varios amigos de Joe le cantaron para animarlo Back Up Bees. Back Up Bees. Algo así como Vamos Bees. Sí, Vamos Bees, que era un cántico clásico del Borough College, que es al que atendía Joe y sus amigos, y entonces la prensa lo malentendió y se pensaron que decían Bees por abejas y de ahí el mote. Claro, ellos decían Vamos Bees, pero Bees de Bes, de la letra B, como llamar al equipo, los Bes, porque era del Borough Road College. Claro, y entonces que empezaba por B. B de Borough. ¿Qué pasa? Que la prensa que estaba en el partido, la prensa local, escuchó bees, pero pensó que era bees de abeja. Abeja en inglés es bee. Y entonces dijeron, anda, pues a partir de ahora los bees. Así que por una casualidad que no tenía nada que ver con ningún origen, ninguna historia del club, ni siquiera con sus vestimentas, porque las abejas es que no visten ni en vertical las rayas, por eso son las abejas, pero se quedaron con ese mote ya durante toda su historia. El caso es que los Bees han regresado a Primera División tras, atención, 74 años de ausencia. Son muchas generaciones de aficionados del Brentford que jamás han visto tan arriba a su equipo y por tanto jamás han estado en la Premier League desde su creación en 1992. Sí, y es que vamos a hablar de una etapa que desde luego marcó la suerte del Brentford como equipo y fue la Segunda Guerra Mundial, y ahora vais a ver por qué decimos lo de la mala suerte. Ellos lograron 2 ascensos en 3 años y entre 1935 y 1939 encadenaron 4 temporadas en la élite, incluso llegaron a ser quintos una vez, sextos 2 veces, pero, como decimos, estalló la Segunda Guerra Mundial con la mala suerte de que lo hizo cuando estaban en su mejor momento como proyecto. ¿Cuál es el problema? Que cuando las ligas se reanudaron finalmente en la temporada 46-47, ya una vez acabada la guerra, el proyecto se había debilitado mucho y entonces acabaron descendiendo, lo cual es una pena
no volverían, por lo tanto, a la élite desde entonces hasta esta temporada. Fijaos, desde el 47. Bueno, se puede decir que desde luego Adolf Hitler del Brentford no era, No. porque le destrozó el proyecto deportivo al Brentford, que se vio con ese conflicto internacional roto completamente en el mejor momento prácticamente de toda su historia. Claro, no había ya. tenido un momento así. Además era un momento clave para el fútbol porque empiezan ya en esos años un poco el camino hacia la profesionalización, además en un entorno ultra competitivo que es Londres, en el que ya sabéis que hay muchísimos equipos emergiendo, entonces no puede haber recursos para todos. Mala suerte la de Brentford, ya decimos prácticamente desde sus primeros años, pero luego Nacho continuó. Sí, porque ya una vez que bajaron a segunda división en el 47, fijaos que en los años 60, en los 70 y en los 80 se movieron siempre entre tercera y cuarta división. Era un equipo realmente modesto y de la zona baja de la pirámide del fútbol inglés. Y yéndonos a una etapa más reciente, esto también creo que es importante para que veáis que el Brentford hace no mucho estaba más preocupado por su existencia en la Football League que por subir a la Premier League. En 2007 bajaron a League 2, a la cuarta división, la última del sistema profesional inglés. Y en 2014, después de volver a la tercera división, todavía seguían en tercera. 2014 eran equipo de League One, hace nada. Que 2014 ya estaba el proyecto actual, del que luego vamos a profundizar más, pero para que os hagáis una idea de que este proyecto arranca en League One. En 2012 arranca, para que os hagáis una idea. Ese año, en 2014, ascienden a Championship, donde han estado 7 temporadas. Pero atención, en esas 7 temporadas han estado siempre metiéndose entre los 10 primeros. Desde que han vuelto a Championship no han sufrido nunca. La única temporada en la que no han estado de esas 7, entre los 10 primeros, fueron 11º. Así que estamos hablando de un equipo que lleva casi una década empujando año tras año, poniendo los cimientos para un ascenso a la Premier League. Por eso también muchas veces en el canal lo hemos relacionado un poco con el Brighton, que también ha acabado ascendiendo, porque es que de tanto empujar, claro, en algún momento ibas a subir. Claro, o también de alguna manera, por ejemplo, el Swansea es un proyecto que se podría asemejar también, pero es realmente muy extraño mantenerse durante tantas temporadas de manera cómoda en Championship, sabiendo lo competitiva que es esta competición, valga la redundancia. En definitiva, ya decíamos que eran un equipo más bien consolidado en ser candidatos a ascender, entrar en playoffs, entraron hasta 3 veces en el playoff de ascenso a la Premier League, y es ahora en este último en el que lo han conseguido, porque Nacho, precisamente los playoffs, las eliminatorias, no han sido su punto fuerte, los muchachos. Diréis, a ver, estalla una Segunda Guerra Mundial justo cuando el equipo iba bien. Qué mala suerte. Bueno, para el Carromaster, porque no es lo único. Son además el equipo gafe por excelencia en cuanto a los playoffs de ascenso. Atención a este dato que me parece increíble. Antes de esta temporada habían jugado 9 veces un playoff de ascenso, ya fuera en League One, League 2 o en Championship. Bueno, habían perdido en todos. En todos esos playoffs habían acabado eliminados, y a la 10ª ha ido la vencida. A la 10ª vez por fin han conseguido ser campeones de un playoff. Sí, y no solo eso, y no solo han perdido muchos playoffs, sino que además algunos los han perdido prácticamente llegando como el absoluto favorito para llevárselos, y es precisamente el caso de la agria y todavía triste temporada pasada, que todos recordáis perfectamente, pero vamos a repasar brevemente. Estaban a un punto del West Brom. Bueno, la temporada pasada llegan a la última jornada con la posibilidad de meterse en ascenso directo. Estaban solo a un punto del West Brom, que había empatado contra un QPR que no se jugaba absolutamente nada. Así que, en bandeja. Si ellos simplemente ganaban contra el Barnsley, que se jugaba la vida por no descender, pues habrían ido directamente a Premier League sin pasar por playoff. Sin embargo, acaban pecheando, pierden 2-1 y se van al playoff. De todas formas, cuando llegan al playoff, ya decimos, era el equipo favorito, el que mejor había jugado durante toda la temporada de todos los que había clasificados. Sin embargo, acaban perdiendo en aquella final que ya todos recordáis, por 2-1 en la prórroga contra el Fulham, con gol de Joe Bryan. Doblete de Joe Bryan, que ese día se transformó en una especie de híbrido entre Roberto Carlos y Diego Armando Maradona, con un gol que, si no habéis visto, poned Joe Bryan Brentford, porque es un gol de falta surrealista, espectacular, que le cuela a David Raya. Así que también, incluso fuera del playoff, en esa fase de temporada regular, también fueron unos gafes. Esta es definitivamente la consecución de un título que llevan mucho tiempo persiguiendo, bueno, un ascenso
que lleva mucho tiempo persiguiendo y sobre todo intentando esquivar la mala suerte. Así que ya veis que sube a la Premier League por fin un equipo que ha sido perseguido una y otra vez por la mala fortuna, pero Juan, ahora lo interesante es conocer mejor ese club tan especial del que muchos hablan y que ahora va a formar parte de la élite del fútbol inglés, porque es un club que en su estructura, desde luego tenemos que decir que es ejemplar y un espejo en el que mirarse. Sí, y ya sabéis que como en casi todo en la vida, lo bueno se filtra desde arriba y tenemos que hablar por lo tanto de su dueño, que es quien da este buen ejemplo para que luego se transmita a todo el club. No es otro que Matthew Benham, el cual es dueño desde 2012, un inglés aficionado al Brentford, además desde su infancia, pero no solo ha sido dueño desde 2012, sino que ya tenía una relación previa con el club años antes, porque se hizo cargo de deudas del club por valor de 3 millones de libras en 2007, con un préstamo al club que lo hizo sin intereses. Así que de alguna manera cuando llegó a dueño ya era conocido por la afición del Brentford y de alguna manera idolatrado, porque había salvado en aquella época al Brentford en 2007 de una situación económica muy crítica, cuando ya decimos que el club estaba en League One intentando mantenerse ahí. Sí, es un tipo que ha perseguido durante mucho tiempo la salud de su club. Luego hablaremos un poco mejor de él en el plano de los negocios, pero ya veis que primero ayudó a la sanidad, digamos, del club, a la salud del club en cuanto a las finanzas. Después ya dijo, un momento, si soy yo quien está salvando al club, ¿por qué no soy yo quien manda en el club? Se metió en el club y cambió radicalmente la realidad del club de toda su vida, que también eso es muy importante. No es lo mismo que venga un tipo extranjero que no conoce de nada el club y que lo usa como un activo financiero, a un señor que lleva desde pequeño yendo al estadio y que le importa que su club acabe triunfando. Al final, muchas de estas historias de gestores responsables siempre tienen este factor común, que es gente que sabe cómo es la comunidad, que sabe cómo es el club porque lo sienten como propio. Claro, yo creo que en el caso de Benham hay una cosa con los dueños que es importante tener en cuenta, que el hecho de que sean aficionados del club no te garantiza nada, No. Pero sobre todo es importante que lo conozcan. Y que conozcan cómo funciona. Hay dueños extranjeros, y los hay bastantes, que se toman el tiempo para conocer cómo funciona ese club y entender su idiosincrasia, entender cuáles son las leyendas del equipo, cuáles son los pilares fundamentales, etcétera. Pero si todo ese camino ya lo tienes aprendido de antes porque eres un fan, pues te va a ser el camino muchísimo más fácil. Como decimos, Benham ha sido un dueño modélico y sobre todo incluso lo ha sido hasta el punto de rodearse en esa cúpula directiva del equipo de la más absoluta diversidad, Nacho. Sí, es una directiva que en esto es realmente rara dentro del contexto del fútbol actual, porque puede presumir de ser una de las directivas con mayor diversidad de todo el fútbol inglés y seguramente del fútbol europeo, aunque no conozco casos de países, sobre todo a lo mejor escandinavos, pero al menos en el caso del fútbol inglés, seguro. Vamos a repasar algunos de sus miembros para que veáis hasta qué punto es una directiva diversa. Nitti Reich, o yo creo que se pronunciará así, pero bueno, sí. Nitti Reich es un británico sudasiático, todos ellos son miembros de la directiva. Cliff Crown es judío. Monique Chowdhury es una de las pocas mujeres en puestos de dirección de Championship, ahora en Premier League, donde vamos a tener varias mujeres importantes. Delia en el Norwich City, Chowdhury en el Brentford y, por supuesto, Marina Granovskaya en el Chelsea, por decir algunos nombres. Y además también está Rasmus Ankersen, que es el codirector deportivo del Brentford y del que luego también hablaremos y que es danés. Así que ya ves que, ya sea por nacionalidad, ya sea por género, ya sea por etnia o incluso por creencias religiosas, es una directiva bastante heterogénea, bastante diversa. Sí, y de hecho es una diversidad que no es en absoluto casual, sino buscada por el propio club, porque ya han declarado alguna vez que querían tener una directiva que reflejase pues, el municipio al que pertenecen y ser el club más inclusivo del país. De hecho, en Hounslow, que es precisamente el municipio al que pertenece el Brentford, la diversidad étnica es del 45%, por lo tanto lo que ellos querían, pues como ya habían afirmado, es ser un reflejo de la comunidad a la que pertenecen. Y fíjate que además ahora han abierto un proceso de selección para un nuevo puesto en esa directiva y es un puesto que han abierto
a elección, digamos, a un proceso de selección en el público, entre el público. Quieren encontrar a otra persona en la que van a priorizar también la representación de grupos minoritarios o grupos no tan representados para que entre a la directiva, y de esa manera están centrados en mantener su compromiso con la diversidad. Hay unas declaraciones al respecto de este proceso de selección que han abierto al público para que entre un nuevo directivo, de Nitti Reich, que dice: queremos traer voces diferentes a la directiva del Brentford. Y esto es muy importante, porque cuando cuentas con diferentes experiencias tienes más ideas y puedes innovar. Sí, y esto lo que te hace ver es que no es simplemente fruto del capricho o de establecerlo por cupos, sino también por el hecho de enriquecer una directiva que es una de las más innovadoras y desde luego experimentales en muchos aspectos del fútbol inglés, así que es curioso que además de hacerlo pues evidentemente por temas de justicia social, les permite pues tener una de las directivas más a la vanguardia del mundo del fútbol, como ahora vamos a comentar a continuación, que efectivamente tienen. Pero es que no es solo compromiso social, que también, sino que el Brentford, ellos mismos lo dicen, estamos muy contentos de cumplir con el compromiso social y de reflejar la realidad de la zona en la que vivimos de Londres. Pero es que además, desde el punto de vista meramente empresarial, es también consideran que es un modelo de éxito, porque eso les ha llevado a tener un proceso de toma de decisión mucho más inteligente y mucho más preparado, mucho más, también incluso una lluvia de ideas mucho más rica respecto a otros contextos. Sobre la diversidad se ha tratado mucho en el fútbol, sobre todo sobre la ausencia de diversidad dentro del fútbol y en según qué círculos. Sobre todo, yo he leído muy interesante, hay un capítulo dedicado a ello en Soccernomics, el libro que siempre os recomendamos, en el que hablan de cómo el fútbol es un proceso muy endogámico, en el que normalmente se suele nutrir mucho de futbolistas, exfutbolistas, gente que forma parte de este círculo, etcétera, y se nutre mucho de muy poco de cualquier input que llegue de fuera. Además, normalmente suelen ser pues hombres blancos de una determinada edad, normalmente mayores, etcétera. Entonces, hablaban en Soccernomics muchas veces de que eso generaba precisamente cúpulas directivas no demasiado inteligentes, sino demasiado eficientes. Así que yo creo que es una decisión, desde luego, acertada para un equipo que tiene que hacer mucho con poco. Entonces, cualquier tipo de decisión de estas es muy inteligente. Que, por supuesto, hay otros modelos de gestión que también se han probado exitosos. No condenamos otros modelos de gestión ni mucho menos, pero dentro de las posibilidades, que es lo que tú dices, que tiene el Brentford en una ciudad tan copada de tantos grandes equipos, que hay tantísimos clubes casi en todas las divisiones del fútbol inglés, la manera de ellos hacerse un hueco también mediante la diversidad me parece interesante, porque ha sido un método de diferenciación que, por un lado, apela a la identificación con los valores del club y, por otro, empresarialmente también es exitoso. Absolutamente, y es que en general el Brentford es un club muy respetuoso con sus aficionados, muy respetuoso con lo que es la institución que representa el propio equipo, y esto es algo que se refleja muy bien en el escudo que tienen actualmente. Ya sabéis que lo cambiaron hace no tanto, en una versión un poco más modernizada, y como bien sabéis esto es algo siempre polémico, un movimiento con el que hay que tener mucho cuidado, porque al final forma parte del legado del club, y si haces un cambio muy radical del escudo, pues a la gente puede generarle cierto descontento, e incluso en este cambio, Nacho, pues han querido ser un poco responsables y sobre todo transparentes, que es algo que se ve muy poco en el fútbol. Hemos querido usar este proceso de cambio del escudo para que veáis hasta qué punto el Brentford es un club que intenta hacer este tipo de cosas bien, porque ellos saben que el proceso de cambiar un escudo al que ya te has acostumbrado, que forma parte de la identidad de tu club, es un proceso traumático, pero ellos lo hicieron de una forma que a mí al menos me convenció. A mí el nuevo escudo del Brentford, el moderno, no me parece tampoco es al final un escudo como otros tantos, redondo, adaptado a los nuevos tiempos para redes sociales, con una abeja enorme y sin demasiadas cosas. Pero en la web del Brentford lo tenéis, tienen un artículo interactivo en el que explican perfectamente paso a paso por qué el anterior escudo no era el adecuado y por qué cambian a este. Y explican, por ejemplo, te enseñan el antiguo escudo y te van diciendo, mira, estas letras de aquí no se leen bien porque son letras negras sobre fondo rayado blanco y rojo. Y lo ves y dices, tienes razón. Las abejas que hay tienen un detalle demasiado específico y un tamaño demasiado pequeño para un escudo, para cómo debería ser un escudo. Y dices, ostras, también es verdad. Las letras son demasiado genéricas, no me parece casi hecho con un paint. Lo hizo en su día el escudo un aficionado del Brentford. Y al final lo lees tú y dices, bien, al menos
A lo mejor hay gente del Brentford que no le gustó la idea o no le gustó el resultado final, pero está bien justificado, no lo han hecho a partir de la nada. Y por supuesto, todo ese proceso se hizo consultando con bases de fans, con los accionistas y con la parte de la directiva que le tocaba. Como decía yo, esto es una parte muy importante en el mundo del fútbol que solucionaría tantísimos problemas, pero se ha matado, se ha matado. Se mata en cada vídeo. Con este tema de los escudos, ¿no? Claro, es que al final con esas piernecitas tiene Claro, poca estabilidad el hombre. Tú hay tiene quieto, poca estabilidad. Como decía, al final la transparencia es algo que solucionaría muchísimos problemas de todo el mundo del fútbol, pero prácticamente ningún equipo se aplica porque se ha instalado durante años y años y años una cultura de la opacidad, de no revelar nada, etcétera, que luego es curioso porque muchos clubes se quejan, o entrenadores o presidentes de no, es que hay la rumorología y la especulación. En el fútbol hay especulación y rumorología porque no se sabe casi nada. Sobre los traspasos no se sabe el precio, sobre las decisiones que se toman no se sabe el por qué, porque este escudo, porque esta equipación, porque pues, si me lo explicas, quizás puedo no estar de acuerdo, pero digo, ok, entiendo por qué lo has hecho, porque me lo has explicado y entiendo por lo menos las razones que hay detrás. Entonces yo creo que es un gesto que le honra al Brentford por decir, mira, hacemos esto por estas razones y así por lo menos lo sabes, te guste o no. Sí, además también el Brentford en estos últimos tiempos ha cometido otro cambio radical de imagen y de estructura con la inauguración del nuevo estadio, el Brentford Community Stadium, un estadio que es verdad que el nombre no es molón como Griffin Park. No. ¿Llegaste a estar en Griffin Park cuando viviste en Londres? No pude. Pues estadio molón en cuanto lo sé. a la historia clásica de los 4 pubs, uno en cada esquina, pero también es verdad que desde fuera no se ve nada. Clásico estadio que está incrustado entre casas y por tanto si estás de fuera, ¿dónde está Griffin Park? Pues detrás de esta casa donde ves a esta señora que está ahí con su marido en la terraza. Pues el caso es que se despidieron de Griffin Park y también es interesante ver qué han hecho con el estadio, porque no han movido al club de su zona ni nada por el estilo. De hecho, es un estadio mucho más moderno, adaptado a los nuevos tiempos, con 5.000 asientos más y que está a apenas 1 kilómetro de distancia, un paseo de 15 minutos andando respecto a donde estaba Griffin Park y sigue, al igual que Griffin Park, muy cerca, casi a orillas del río Támesis. Así que incluso en eso han conseguido mantener la esencia del club, no tocarlo y supongo que la gente, a pesar de que se han tirado más de un siglo en Griffin Park, están contentos con la renovación de la cara del equipo. Ya estaba muy viejo Griffin Park. Sí, y además yo creo que es inteligente, bueno, es un paso que no se podría hacer de otra manera, el hecho de mover el estadio a una zona cercana, porque estamos hablando de un club que tiene un tamaño muy pequeño, una comunidad modesta, pero es un equipo muy de comunidad. Entonces, si de repente te llevas al estadio lejísimos, pues probablemente vas a perder muchísima de la comunidad que tenías formadas. No puedes tratar este tema de cambio de estadio como si fueras un equipo grande que muchas veces se lo llevan a otro barrio diferente a tomar por saco que no tiene nada que ver y es porque, bueno, somos tan grandes que la gente va a venir a vernos igual al estadio, no pasa nada. Ya veis que el Brentford es un equipo con un modelo envidiable por muchos y sobre todo un modelo necesario por ese mar de tiburones en el que se mueve. Y es ahora donde queremos entrar en el modelo deportivo del Brentford, en cómo han construido este proyecto del que mucha gente ha hablado. Seguro que mucha gente habéis oído hablar del Brentford. Nosotros también muchas veces en directos, en vídeos hemos dado pinceladas, pero queríamos explicároslo un poco mejor, cómo juegan o cómo construyen su proyecto deportivo los Bees. Y aquí empezamos sobre todo, Juan, volviendo al nombre de Matthew Benham, porque no se entiende sin él la apuesta clarísima por el Big Data. Sí, él fue quien apostó efectivamente por esta herramienta y mucho tiene que ver su formación académica previa. Él es físico por la Universidad de Oxford y tiene bastante experiencia previa en el mundo de las finanzas. Además ha aprendido de una referencia también en esto del mundo del fútbol, de Tony Bloom, porque trabajó en la empresa de apuestas Premier Bet del magnate, de Tony Bloom, dueño del Brighton, como sabéis, así que es un poco ahí donde pudo ir aprendiendo y lo hizo además en el apartado de análisis de datos, así que ya sabéis, ya podéis ir viendo que bueno, pues ya tenía un pasado muy conectado, ¿no?, con esta rama del Big Data que luego utilizaría en el Brentford. Se convirtió en un experto en el tema. Claro, si os fijáis, él ya acaba teniendo conocimientos, por supuesto, de matemáticas. Es científico, no... Es científico, la ciencia no se hace sola. No se hace sola, se hace en el Brentford. Matthew Benham no se hace solo. No. Primero, conocimiento matemático, por supuesto, conocimiento financiero y luego incluso de análisis de datos
aplicados al mundo de las apuestas deportivas. Ya que estamos hablando de apuestas deportivas, creo que es un buen momento para, ya que nos vamos a meter en este tema, recordaros que tenemos un vídeo en el que tú hiciste una entrevista, Eso es. para que seáis perfectamente conscientes de cómo es el mundo de las apuestas deportivas y de qué riesgos conlleva. Así que tenéis un vídeo en el canal hablando sobre las apuestas deportivas con una entrevista de Juan Coriano muy interesante. Dicho esto, que es importante decirlo al hablar de apuestas deportivas, el caso es que Matthew Benham hace mucho dinero después con esas apuestas deportivas, porque él sabe moverse muy bien en ese mundo después de haber aprendido lo que ha aprendido en Premier Bet, y acaba incluso, cuando ya ha ganado dinero suficiente, fundando su propia empresa, Smart Odds, que es una empresa dedicada a la aplicación de sus modelos de análisis de datos en las apuestas deportivas, y aquello acabó también siendo un éxito, y fiel a ese estilo, llegó un punto en el que dijo, vale, voy a aplicarlo ahora, pero al fútbol. Sí, efectivamente, y cuando compró el Brentford ya decimos que lo hizo en 2012, después de haber estado involucrado financieramente en los años previos, pues aplicó el Big Data al mundo del fútbol y sobre todo lo aplican evidentemente para nuevas incorporaciones, para ventas y para decisiones deportivas. Por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo, ya dijimos en su día que el rendimiento de los entrenadores no lo juzgan por si asciendes, no asciendes, etcétera, sino que hay una previsión antes de la temporada de con este equipo deberías hacer este número de puntos según la trayectoria que hemos ido llevando, etcétera. Si cumples objetivos, ok, adelante. Si no los cumples, pues empezamos a pensar. Sí, sí, así es. Así que es un equipo que se ha convertido en un club pionero en ese análisis de Big Data, en cuanto a fichajes, en cuanto a ventas, en cuanto a decisiones deportivas. Y no solo eso, sino que además, a partir de esa base de que la estadística avanzada, el tratamiento de los datos va a regir el día a día del club, han tomado decisiones muy importantes y que han marcado el presente, el pasado y también marcarán el futuro del club. Una de ellas fue la que acometieron en 2016 cuando cerraron la academia del Brentford. Esto, Juan, otra vez volvemos a lo mismo. Tomaron desde un análisis, desde muchos prismas, la decisión de no vamos a ser otro elemento más, otro peón más en el ajedrez de los grandes. Vamos a intentar hacernos nuestro propio camino, aunque lógicamente es arriesgado, tenemos las armas para ello. Claro, al final el pensamiento del Brentford, y que luego le han seguido muchos en esta vía para eliminar la academia, estamos gastando mucho dinero en formar futbolistas que luego no explotamos porque se los llevan los equipos grandes cuando todavía son muy jóvenes sin apenas compensación de por medio. Entonces, y he gastado muchos recursos en ellos. No tiene sentido desde un punto de vista deportivo porque no me puedo nutrir de ellos futbolísticamente hablando, tampoco desde un punto de vista económico porque tampoco me están pagando lo que realmente vale su talento, porque ya sabéis que el sistema de compensación cuando los jugadores todavía son muy jóvenes no es un sistema de traspasos como con los adultos, sino que simplemente antes se les suele pagar una pequeña cantidad y ahí queda la cosa. Entonces dijeron, para jugar este juego que está, entre comillas, amañado contra nosotros, lo mejor y la mejor forma de no perder es no jugar. Claro. Y jugar a otro juego diferente. Entonces, aquí tomaron esta decisión que luego les ha salido, desde luego bien como alternativa. Además, Nacho, tenemos que hablar un poco del sistema de academias de Inglaterra y cómo funciona y por qué le suponía ese gasto tan importante. Al final, el Brentford es parte, por supuesto, como todos, de ese Elite Player Performance Plan que inició la Premier League, también en contacto con la Football League, aunque hubo varios clubes de la Football League que no estuvieron de acuerdo, pero básicamente, muy a grandes rasgos, dividen las academias del país en 4 categorías, y para subir de una categoría a otra se necesita una inversión de dinero y, por supuesto, de recursos bastante grande. Hay varios equipos que decían, bueno, esto de alguna forma está segregando aún más a nivel formativo los clubes, y hay muchos clubes que no podemos asumir esos costes a todos los niveles para tener una academia de élite, y al final esto está convirtiéndose en un coto de caza de los grandes. Una manera de verla es la del Brentford, decir, vale, cierro la academia, paso de este tema y me monto un equipo B. Otra manera de verlo, que también queremos reflejarlo aquí, es la del Swansea, que es decir, vale, de esta manera van a incentivar mucho más el desarrollo de academias para tener academias muy potentes, vamos a muerte con ello, y el Swansea tiene una academia muy potente. El Brentford optó en este caso por que a partir de ese momento detectaría talento extranjero
y lo traería al Brentford para su Brentford A o su primer equipo y el Brentford B. Así que cerró la academia, se quedó con un equipo B y por supuesto está también la división femenina del Brentford, pero no tuvo academia y a partir de ahí basó su modelo de negocio en interpretación de los datos, en ojear mercados quizá menos potentes, que tienen menos focos de los equipos grandes, detectar talento y hacer que ese talento se desarrolle en el Brentford, que aumente su precio y luego venderlo por un dinero mucho más grande que el dinero por el que lo habían comprado. Eso es un club, en definitiva, captador de talento y vendedor, como hemos visto tantos otros, con nuevas herramientas. Antes se utilizaban una red de ojeadores muy potentes, ahora se utiliza el Big Data. El Brentford ha sido uno de los primeros en utilizarlo en el mundo del fútbol, que es particularmente un sector del deporte en el que las innovaciones tecnológicas suelen llegar muy tarde. El Big Data lo iban utilizando en un montón de deportes prácticamente una década o más. El fútbol llega tardísimo, pero está llegando y los que están llegando primero pues están aprovechando de ello. Hemos hablado alguna vez del Brighton, hemos hablado alguna vez del Liverpool y estamos hablando ahora del Brentford, que como decimos es un equipo que con menos recursos pues ha conseguido hacer menos con más. Al final es a lo que está relegado. En cuanto a la academia, es un poco curioso porque realmente tampoco es un poco triste que tenga que partir la decisión de ellos cuando realmente el problema es que está mal montado el sistema de compensación por jóvenes. Lo que no puede ser es que tú te gastes 0 euros en ir robando talento alrededor de tu zona y dejar a los clubes sin nada después de que se han gastado muchísimo dinero. Además, un dato curioso es que el Brentford luego para ese equipo B se nutre de muchos futbolistas que descartan los equipos más grandes, por así decirlo, en Inglaterra a edades más tardías, es decir, jugadores que con 17, 18, 19, 20 años han sido descartados de un Chelsea, de un Manchester City, de un Manchester United, de un Liverpool. Normalmente su carrera se queda un poco en entredicho porque no han llegado a irrumpir en el fútbol profesional, pero tampoco están ya en el formativo, entonces aparecen equipos como el Brentford que los acogen e incluso les pueden encontrar pues, un buen futuro. Me parece interesante lo que has dicho porque es una manera también de reflejar que el Brentford probablemente, si tuviera un contexto en el que no se sintiera tan agraviado, tendría una cantera. Sí. La reacción del Brentford es precisamente de adaptación a un contexto en el que ellos consideran que no están protegidos respecto a grandes que se pueden llevar a sus jóvenes y por tanto hacer inútil esa inversión de tiempo y de dinero y de recursos en la formación de esos chicos. Claro, es lo que decía antes, no te compensa jugar un juego que está amañado contra ti, entonces la única forma de no perder es no jugar. Ya está, no te queda otra, pero esto no es un problema de Brentford, es un problema de un montón de clubes en todo el mundo, que para también a clubes españoles, en fin, es un drama. ¿Qué pasa aquí? Que entonces el Brentford se mete de lleno en ese negocio del player trading, como le llama, tiene varios hilos al respecto hablando de las finanzas, que tampoco vamos a desglosar en este vídeo tanto como hace Swiss Rumble, pero os recomendamos también todo lo que habla Swiss Rumble sobre el Brentford, pero ellos se mueven mucho por ese intercambio de jugadores, por comprar barato talento y venderlo caro y así ir funcionando como club. El mejor ejemplo son sus delanteros, que es probablemente el ejemplo también más mediático para hablar siempre del modelo del Brentford, Juan, porque Neal Maupay y Ollie Watkins, hoy estrellas de la Premier League, jugadores de la Premier League, llegaron ambos en la temporada 2017-2018. Neal Maupay por 1,8 millones de libras, Ollie Watkins por 6,5 millones de libras. Neal Maupay marca 25 goles en la siguiente temporada, en la 18-19, y lo venden al Brighton por 20 millones. 20 millones, atención a la diferencia. Más de 18 millones de beneficio puro. Y atención porque a la temporada siguiente ya no estaba Maupay, pero sí estaba Ollie Watkins, que marca 26 goles, mejora en 1 la cifra de Maupay, marca 26 en la 2019-2020 y lo venden al Aston Villa por 30 millones. Aún más beneficios sacan por esa operación. Sí, es alucinante porque además normalmente se pueden rentabilizar fichajes, pero suele llevar un tiempo. Es decir, lo extraño es que, por ejemplo, fichan a Maupay en la 17-18, juega esa temporada, la siguiente, y solo en 2 temporadas han multiplicado su valor pues, por prácticamente 20. Es decir, es una locura. Increíble. Es una locura. Lo mismo con Watkins, el proceso es un poco más lento. Bueno, pero es aún así rapidísimo. Aún así es meteórico, es normal que cuando tú fichas a un futbolista joven, bueno, tardas unos años en formarlo, explota y lo acabas vendiendo, pero el proceso de evolución es rapidísimo en el caso del Brentford, lo cual quiere decir que realmente lo que ellos hacen es detectar
talento que ya está ahí, que no hace falta desarrollarlo quizás ni siquiera en exceso, sino que simplemente lo que merece es una oportunidad. Y claro, aquí en esta historia hay que cerrar con el presente. Compran a Ivan Toney en el momento que ya se han ido tanto Watkins como Neal Maupay y lo compran por 5 millones, procedente del Peterborough United. Ha marcado 33 goles. 33 goles esta temporada. Sí. El modelo ya es que hay un punto en el que, claro, con este análisis de datos que hace el Brentford, yo supongo que hay un punto que da la sensación de que las matemáticas no fallan, pero por otro, también esto implica una creencia absoluta en su manera de ver el negocio del fútbol y les está funcionando siempre. Toman riesgos, pero también esos riesgos, esas apuestas, les dan un premio muy grande. Lo cual además es interesante que lo hagan desde el análisis de datos porque ellos no se basan en percepciones tan subjetivas, al final siempre hay algo de subjetividad, pero lo que buscan son también futbolistas que con un modelo de juego que tienen implantado ya encajen en el modelo de juego. No buscan un buen delantero, buscan un buen delantero para el Brentford. Por eso luego la mayoría que fichan acaban funcionando y luego algunos otros cuando los vendan funcionarán o no funcionarán. Maupay, bueno, cualquiera que considere cada uno si ha funcionado o no ha funcionado en el Brighton, ha jugado bien, pero ha demostrado que claro, hombre, no ha sido un bufo. Eso es, pero ha demostrado que, por ejemplo, pues en capacidad goleadora no ha lucido al mismo nivel que con el Brentford. Es verdad que hay un cambio de división, pero al final, en definitiva, con el estudio de datos, lo que haces es buscar además de jugadores de talento, eso que encajen muy bien en tu equipo. Entonces siempre van a lucir bien, lo cual luego ayuda para un beneficio posterior, pero bueno, no solo ha sido la posición de delantero en la que han tenido buen ojo Nacho, sino que además han tenido refuerzos en otras líneas que también han sido bastante interesantes. Os queríamos dar otros ejemplos de esa gestión de ese player trading del Brentford, y es que también Ezri Konsa, que ahora brilla en el Aston Villa, uno de los mejores defensas de la Premier League, lo compraron en la 18-19 por 2,5 millones y al año siguiente lo venden al Villa por 12 millones. Y como no podía ser de otra forma, también incluimos aquí a Said Benrahma, que lo compraron por 1,5 millones y lo vendieron al West Ham United por 20 millones. Son una fábrica constante, más que una fábrica, son una máquina de captación de talento constante que nunca para de funcionar y que además es capaz de renovar constantemente ese talento. Entra talento, la Premier se fija en ese talento, venden caro ese talento y financian otra vez esos fichajes. Y así, una y otra vez, han conseguido ser un equipo, Juan, con unos números en lo económico realmente saneados, incluso a pesar de esta época tan complicada. Sí, han ascendido con una temporada con unos beneficios netos en el mercado de fichajes de 49 millones de libras. La temporada pasada tuvieron 5 millones de beneficio neto y en la 18-19 25 millones de beneficio neto. ¿Qué significa esto? Compras, o sea, las ventas menos las compras en fichajes, este es el número que te resulta. Entonces vemos que no solo no pierden dinero fichando y haciendo incorporaciones para el equipo, sino que ganan. Dinero porque compran barato, venden caro. Es la filosofía de estos clubes. Hemos visto muchos como estos a nivel más modesto y a nivel más élite, y bueno, pues el Brentford es desde luego uno de los que mejor lo está haciendo en las últimas temporadas. Hay que ver ahora cómo este modelo se adapta a la élite absoluta de la Premier League, pero ahora también van a tener una dotación de dinero mucho más grande que en Championship, así que también tienen otro nivel de exigencia, es decir, antes fichaban jugadores mucho más por debajo del radar porque tenían que estar simplemente listos para rendir en Championship, ahora tendrán que rendir ya en Premier League, entonces no van a ser evidentemente tan baratos. Es un modelo muy interesante que ya decimos que utilizan otros equipos. A nivel más élite hemos visto que, por ejemplo, el Borussia Dortmund y el Sevilla son siempre los dos ejemplos que se ponen, equipos que fichan de manera muy inteligente y que acaban vendiendo caro. Hay riesgos también en este modelo, que nos gusta muchísimo, es un modelo súper inteligente, pero hay riesgos en el sentido de, como decimos, es una constante renovación. Si eres un club vendedor, va a estar todo el rato perdiendo talento, entonces tienes que acertar todo el rato. Como te pille una racha que no aciertes, se para la rueda, porque tú vives de que la rueda gire, de que estén entrando futbolistas con talento para luego generar ese beneficio. Eres un club que no genera beneficio de otra forma que no sea con el mercado de fichajes. Entonces, un par de malas decisiones continuadas te pueden absolutamente condenar. Además, también hablaban de otra cosa en Soccernomics, que era el libro que mencionábamos antes, y es los equipos que encuentran una ventaja
que no había sido detectada antes en el mundo del fútbol, cuentan con unos años para explotarla, porque nadie las tiene. Pero en el fútbol, como en cualquier otro entorno competitivo, te van a copiar todos. En cuanto vean que funciona, te lo van a copiar todos. Esto es, por ejemplo, lo que narraban en el libro que le pasaba al Arsenal de Wenger. Wenger llega y detecta 3 o 4 cosas, por ejemplo, a nivel físico, para extender la vida de un futbolista veterano, también el trabajo con mercados más modestos, etcétera, que son una ventaja comparativa durante unos años. Lo que pasa es que Wenger se queda ahí porque le copian todos los demás todas estas técnicas, la nutrición, etcétera, y se queda. Entonces el Brentford no solo va a tener que seguir con esa rueda en el mercado de fichajes, sino también con la rueda de innovar y encontrar ventajas que puedan aplicar en el mercado con poco dinero, etcétera, porque nunca van a ser un equipo que a nivel de recursos pueda pelear contra otros, sino que van a tener que pelear a nivel de astucia y a nivel de hacer las cosas diferentes. Y además con ese tema del análisis de datos que tú ya decías que es una realidad que cada vez se está implementando más hasta el punto de que de aquí al próximo lustro raro va a ser el equipo que no aplique el análisis de datos a su día a día futbolístico. Para ellos es una ventaja ahora, pero dejará de serlo pronto y tendrán que buscar otras cosas. Ahora, me viene muy bien que estemos hablando de este tema para cerrar el vídeo con la última característica, peculiaridad del club, que precisamente se puede leer también como otro elemento de diferenciación respecto a otros clubes, y es el conocimiento del mercado escandinavo y concretamente del mercado danés, porque en Dinamarca hay mucho talento que ha nutrido de muy buen fútbol al Brentford en estos años, y eso también es una ventaja comparativa respecto a otros equipos de cara a un futuro en el que quizá el análisis de datos esté más extendido. ¿Por qué el Brentford conoce tan bien el mercado de Dinamarca, el fútbol de Dinamarca? Porque Matthew Benham es además propietario desde 2014 del Midtjylland. Y no solo eso, sino que además Rasmus Ankersen, el danés que os hablábamos antes en la directiva del Brentford, además de ser codirector deportivo del Brentford, es el presidente del Midtjylland. He leído un artículo en el que se recogían algunas declaraciones del Brentford, de directivos del Brentford, cuando compraron el Midtjylland. Y desde el Brentford una y otra vez insistieron a la afición de los Bees que estuvieran tranquilos, que el Brentford seguía siendo una prioridad, que era una inversión por parte de Benham, pero que sobre todo incidieron una y otra vez en lo importante que podía ser tener al Midtjylland para esa retroalimentación de ideas, de procesos, de incluso análisis de datos que podía haber entre Brentford y Midtjylland. Vendieron la idea de comprar el Midtjylland como parte del proceso de aprendizaje constante al que se tiene que someter el Brentford. Y eso, por supuesto, acabo explicando que Thomas Frank, el entrenador, sea danés y que en la plantilla del primer equipo hasta 8 jugadores sean de Dinamarca. Sí, en definitiva yo creo que es un experimento interesante y además súper común en el fútbol actual, cada vez más, la multipropiedad, lo hemos hablado, también hay un vídeo sobre el Manchester City hablando de cómo funciona la multipropiedad y por qué le puede interesar a estos equipos. En el caso del City es un poco diferente porque estamos hablando prácticamente casi de otro deporte, pero al final es algo que precisamente a la gente que tiene mucha vocación por los datos, etcétera, es un modelo que normalmente les suele convenir. De hecho, por ejemplo, el Barnsley, que es otro equipo que ha estado cerca de ascender, también es un club que está en un entorno de multipropiedad. Yo creo que además para clubes modestos son formas de alguna manera compartir gastos, reducir costes, hacer la inversión de manera más inteligente, compartir, como tú bien decías, conocimientos, compartir cuerpo técnico. Además el Midtjylland es un equipo que a lo tonto, bueno, pues también tiene participaciones en el fútbol europeo. Entonces, desde luego que es una sincronía que le funciona muy bien a estos equipos y un paso inteligente para el Brentford, que de nuevo también está en la vanguardia en cuanto a, por ejemplo, el fenómeno de la multipropiedad. Ahora vamos a ver que la multipropiedad va a ser la nueva cosa para los 5 o 10 próximos años. Todo el mundo va a tener 1000 equipos alrededor del mundo. Que ojo, esto como no se regule bien es un problema gravísimo para la competitividad. O sea, igual que os decimos esto de que al Brentford le está sirviendo, también tú imagínate que en un futuro el Brentford se mete un año en Europa League y se cruza con el Midtjylland. Tenemos un problema gordo. Claro, sí, de hecho. A ver quién se cree ese partido. Ya ha habido casos ya sabéis, en el grupo Red Bull, que bueno, hicieron un paso atrás en el Salzburgo y dijeron no tenemos nada que ver con el Salzburgo, por supuesto. ¿Red Bull qué? Sí, por Red Bull, pero es casualidad. RB es de Raúl González Blanco. González lo quitamos.
Pero sí, desde luego será un problema, pero bueno, hasta el momento y hasta en el que alguien decida tomar cartas en el asunto, que no lo veo. Que no va a pasar. No creo que Esto pase. es un cachondeo. Es un movimiento inteligente en el que de nuevo han estado en la vanguardia, porque en 2014 ya estaban metidos en estas, Es verdad, en estas iban por historias. delante. Así es. Bueno, muchachos, pues esto es un poco a grandes rasgos el funcionamiento del Brentford, un equipo al que damos la bienvenida a la Premier League, que nunca había estado desde su fundación, que damos la bienvenida a la élite, donde no había estado desde hace 74 años, y ahora, Juan, pues nos abrimos a un nuevo escenario desconocido para ver cómo un proyecto así lidia con la exigencia de la Premier League. Si les sale bien, cuidado a estos viejos dinosaurios que año tras año están en la Premier League viendo pasar la vida como un abuelo en un pueblo se sienta con su silla ahí delante de su puerta A ver la vida pasar. a ver la gente pasar. Véase Newcastle, véase Crystal Palace, véase Burnley. Cuidado con los equipos que están viendo la vida pasar. No vaya a ser que el Brentford diga, chicos, la vida ya pasó a segunda Y no se división. habéis dado cuenta. O, de la misma forma, también la Premier League puede ser un bofetón de realidad, igual que lo es para el Norwich. Y que la Premier League de alguna forma le diga al Brentford, eres muy bueno en tu modelo para Championship, pero en Premier no tienes hueco. Es una incógnita, pero al menos va a ser emocionante porque entramos en terreno más o menos desconocido. Sí, y se agradece al final siempre ver un equipo que tiene un modelo un poco más diferente. Al final, bueno, es un modelo que se ve bastante en Europa, pero en concreto en Inglaterra pues no hay ninguno que sea tan parecido. Entonces va a ser entretenido tenerlos en Premier. Ya digo, la eterna condena de los equipos como el Brentford, que son equipos que juegan a ser más inteligentes, tener modelos diferentes, encontrar formas diferentes de hacer las cosas, es que tienen que vivir así constantemente. Es decir, en cuanto empiecen a perder ventajas, tienen que encontrar nuevas ventajas. En cuanto el mercado esté más copado, tienen que seguir encontrando la forma de seguir detectando talento. Y es así. En el momento en el que se paren, se caerán porque por su propia dimensión tienen que vivir así. Ellos tienen que vivir a la carrera, una carrera constante, mientras otros, por su dimensión histórica, etcétera, pues pueden vivir un poco más de sprints. Entonces ellos no pueden parar, y en el momento en el que se paren, se parará el círculo, pero bueno, de momento yo creo que llevan muy buena inercia, tienen muy buenas ideas y siempre abrazamos un poco lo diferente en el fútbol, así que bienvenidísimos Brentford a la Premier League, esperando para verlo la temporada que viene. Y recordad, están en Londres, así que si visitáis Londres, pues tenéis también oportunidad de ir a ese Brentford Community Stadium y hacer una visita a los Bees. Bienvenido Brentford a la Premier League y nosotros desde aquí que lo celebramos.